Buenas tardes, este es nuestro proyecto de probabilidad y estadística. Somos Nicolás Álvarez, Javier García Durán y quien les habla, Juan David Pérez. Bueno, este proyecto cuenta con 7 fracciones. Primero partimos del planteamiento del problema, hablamos de las variables de interés tomadas en cuenta, y bueno, vamos a hablar de su unidad de medición, la población y muestra, vamos a hablar de la técnica de muestra utilizada, el instrumento para recolectar la información, que fue una encuesta, la descripción de variables utilizadas y el estimador valor parámetro poblacional, que sería la media, y también vamos a hacer la comparación de parámetros poblacionales, que bueno, serían las medias. Nuestro problema es el siguiente: ¿cómo se afecta el número de dosis recibidas de la vacuna contra el COVID-19 por factores como la edad, la cantidad de veces que ha resultado positivo, la cantidad de personas que se han contagiado en su círculo social más personal, y aparte la religión, la facultad a la que pertenece y el género? Bueno, hablamos de variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? Estas variables cuantitativas sería la edad, que su escala de razón, y pues se habla de años, la cantidad de veces que ha resultado positivo, también es de escala de razón, la cantidad de personas que han contagiado en su círculo, que se han contagiado en su círculo social más cercano, también es de escala de razón. Bueno, el resultado de estas variables pues son números sin medida. También hablamos de variables cualitativas, que sería la religión, la facultad y el género, y todas estas, pues la escala de medición es nominal. Y bueno, nuestra variable de respuesta, que es el número de dosis recibidas de la vacuna contra el COVID-19, que su escala de medición es razón. Hablando de la población y muestra, pues bueno, nuestra población es la comunidad estudiantil de la Universidad de La Sabana, que en total serían 11.760 estudiantes, según la página de la universidad. Este dato es del 2021, en el segundo semestre, pues se soltó ese dato. Y bueno, nuestra muestra es de 50 estudiantes de la universidad. Nosotros quisimos utilizar el muestreo sistemático debido a que pues, es fácil de hacer, ¿no? Para nosotros como investigadores nos queda fácil hacer este muestreo. Y pues lo que nosotros hicimos es que utilizando R nos da, bueno, un número aleatorio de 1.69 que si aproximamos a 2. Eh, bueno, utilizando la periodicidad que nos dio 335, si aproximamos a 2, ese va a ser como nuestros sujetos a estudiar. Pasa la persona 1, no se toma en cuenta, la persona 2 sí, la persona 3 no, la persona 4 sí, y así sucesivamente, que es en lo que consta en un muestreo sistemático, ¿no? También pues se hizo, ya que buscamos que este muestreo no tenga como algún tipo de sesgo como que nos dañe como el estudio. Bueno, nuestro instrumento utilizado fue una encuesta realizada en Forms. Las preguntas de esta encuesta, pues, son básicamente cómo están definidas las variables. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es la cantidad de veces que ha resultado positiva a COVID-19? ¿Cuál es la cantidad de personas que se han contagiado en su círculo más personal? ¿Cuál es su religión? Y si no tiene, pues, no hay problema. ¿Cuál es la facultad a la que pertenece? ¿Y cuál es el género de nacimiento? Nosotros nos quisimos ubicar en las entradas principales de la universidad, que sería Puente de Madera, y la entrada de la puerta, la entrada peatonal. Y bueno, gracias a que lo hicimos en Forms, pues tenemos una base de datos que el mismo Forms nos arroja en el formato de archivo específico. Bueno, este fue en nuestra base de datos que arrojó Forms. Ahí se encuentran las horas a las que se realizó cada pregunta, o bueno, cada encuesta, y bueno, las respuestas que dieron las personas. Nosotros no quisimos escoger un horario en específico, sino que lo hicimos de forma aleatoria. Uno de nosotros decía, voy a ir ya, otro decía, voy a ir yo, y bueno, así se hizo. Claro que tenemos errores de muestreo, ¿no? Porque digamos las personas de pronto en cuál es su género, y bueno, decían su género normal, pero pues de pronto decían que no se sentían identificados con alguno de ellos, y pues era un problema, pero pues se quiso decir que era de nacimiento. Por ejemplo, ¿cuántas dosis de vacuna ha recibido? Las preguntas abiertas, se buscaba que escribieran el número, pues se escribían una dosis, 2 dosis. Entonces, pues lo que se hizo fue nosotros mismos arreglarlo. Y la ventaja fue que esta base de datos ya tenía el formato necesario para R. Pasando al análisis de las variables, pues hablamos de la variable edad. Primero se quiso calcular como un promedio de cuál es la edad promedio en esa muestra que sacamos, y nos dio que, bueno, esa media es de 20.44. Observamos un histograma que se puede confundir como si tuviera una distribución normal. Sin embargo, pues decimos que se encuentra simétrico hacia la derecha, ¿no? También en el diagrama de cajas observamos que también existe una simetría, pero pues no es totalmente simétrico como para asumir que viene una distribución normal. Vemos que las edades de 19 a 21 son como las que más respondieron las personas, ¿no? Por ejemplo, entre 19 y 21 vemos que respondieron más de 13 personas, y entre 11 personas también respondieron esas edades. Se puede suponer
que esto se debe a que pues la universidad y las personas entrevistadas pues es de rango juvenil y pues a medida que van aumentando esa edad pues van dejando la universidad, ¿no? Sí, por lo que vemos como una tendencia de creciente, ¿no? Hacia pues ya edades más altas. Y también observamos que no existen datos atípicos bueno, en esta variable. Ya lo que hablamos del número de cuántas veces se ha contagiado, pues quisimos también calcular un promedio de las personas cuántas veces se han contagiado y vemos que es de 1,06, que si lo aproximamos es una vez en promedio. Listo. Como podemos ver, eh, relacionado a esta variable, eh, realizamos los mismos gráficos y no observamos datos atípicos, pero sí hay una clara simetría hacia la derecha. Tampoco existe un límite inferior, puesto que los valores posibles inician en cero y este valor se repite con bastante frecuencia. Debido a que de lo que se conoce del COVID, cuando una persona se contagia, adquiere defensas y esto evita que se pueda volver a contagiar en un plazo de 8 meses. Máximo. Esto se evidencia en el gráfico, o sea, a mayor sea el número, menos tiene que ser la frecuencia. Eh, Ahora pasamos a la siguiente variable, que es la variable relacionada con el número de personas de su círculo cercano que se ha contagiado o que ha resultado positivo a COVID. Para esto realizamos los mismos gráficos. En esta variable, la medida de contagiados es 4,4. Y como podemos ver, 40 estudiantes dicen que de 0 a 5 personas de su círculo cercano se han contagiado. El histograma nos muestra que es asimétrico a la derecha y en el diagrama de caja se evidencia que en este caso sí existen varios datos atípicos y esto se debe a un error que en el procedimiento, que pues el COVID ha tenido diferentes picos a lo largo de su aparición, por lo que es muy distinto realizar esta pregunta a mitad de un pico que a finales, o sea, el momento actual. En el formato no especificamos en qué tiempo esas personas se contagiaron, por lo que puede que unos hubieran tenido en cuenta el periodo próximo o uno total. Ahora pasamos a las variables cualitativas y partimos de la variable que es religión. Como es una variable cualitativa, se evalúa por medio de frecuencias absolutas. Lo primero que podemos evidenciar es que el catolicismo es la religión que resalta en los estudiantes encuestados con un 60%, dejando ver que es la religión dominante pues, en este grupo. Un aspecto importante a mencionar es que al principio se creyó que debido a la religión y sus creencias las personas no se iban a vacunar. Sin embargo, todas las personas entrevistadas se encuentran vacunadas. Con el mínimo de una dosis. Ahora continuamos con la variable facultad a la que pertenece, donde también se procede a mirar un histograma para hacer el respectivo análisis. Se evidencia en este gráfico que las proporciones más grandes son aquellas carreras más cotizadas en la Universidad de La Sabana, debido a que en términos de probabilidad el número de los estudiantes que conforman cada facultad entre el número total de estudiantes de la universidad es mayor en dichas facultades que en las otras, por lo que los casos de éxito, o sea, de diferentes facultades, serán mayores en la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, en ingenierías y en comunicación. No existe una relación entre lo mencionado y la cantidad de dosis aplicadas. Sin embargo, se asume que sin importar la facultad, los estudiantes de la muestra cumplen con al menos una dosis. Bueno, y finalmente analizamos la variable de género, donde identificamos que la muestra, la cual fue escogida, pues, como ya dijimos, de forma sistemática, fue mayormente equilibrada, con tan solo una diferencia del 8% entre los géneros, teniendo a las mujeres con mayor porcentaje. Los hombres tuvieron una frecuencia de 23 y las mujeres una frecuencia de 27.
Bueno, listo. Bueno, entonces posteriormente, siguiendo el proyecto, se procede a calcular el intervalo donde se encuentra la media poblacional de la variable respuesta, con intervalo de confianza del 95% y utilizando R tenemos como resultado una media de 2.2. Bueno, pues sin embargo, al ser necesaria la desviación muestral para poder hallar el intervalo donde se encuentra la media, se usa el estimador, obteniendo como resultado 0.49, o también decidimos hacerlo en R para tener las dos opciones, y en R usamos la función SD para calcular la desviación estándar muestral y la calculamos y pues también obtuvimos el mismo resultado de 0.49. Finalmente, se utiliza esta desviación y el número de muestra igual 50 para calcular el intervalo de confianza del 95%. De esto se deduce con una certeza del 95% que la media poblacional se encuentra entre el intervalo que va desde 2,59 hasta 2,34, es decir, que se tiene una media de dosis recibidas contra el COVID-19 que oscila pues entre estos valores ya anteriormente mencionados con una certeza del 95%. Se realizó, con la anterior, un momento, se realizó pues un histograma para analizar esto y ver qué se puede identificar, pero pues debido a que los datos que tenemos son enteros, es decir, por ejemplo, 0 dosis, 1 dosis, 2 dosis, pues es complicado como definir la distribución. Entonces se identifica que el valor que más frecuencia tiene está entre 1.5 y 2, es decir, 2, teniendo como resultado, pues como significado que la cantidad de dosis aplicadas pues va con frecuencia de 2, tiene una frecuencia de 2. Y ya finalmente, pues para concluir como tal el proyecto, se debía construir un intervalo de confianza del 95% que nos permitiera comparar dos parámetros poblacionales, y para esto pues utilizamos R. Primero pues trajimos los datos pues de la base de resultados, y de la base de resultados no traemos los datos pues de la base, y pues ahí miramos la cantidad de dosis de las mujeres y la cantidad de dosis para los hombres, y pues posteriormente usamos NRT-test, que sirve para comparar dos variables, y pues acá encontramos con un 95% de certeza que el intervalo pues se encuentra en 0, por lo que se concluye que son iguales. Y bueno, ese sería nuestro proyecto de probabilidad, pues entrega de primer corte. Muchas gracias.